Bienvenidos. Esta es una publicación del portal soysefardi.org. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una figura que es, de verdad, clave en la historia sefardí. Un hombre cuyo legado ha llegado hasta nosotros gracias a un trabajo de investigación absolutamente increíble. Hablamos del rab Mosé Rafael Aguilar. Su vida es fascinante porque es como un puente, ¿saben? Un puente entre vivir en la clandestinidad, escondido, y al fin poder ser libre. Y lo más impactante es que su trabajo, su legado intelectual, fue lo que ayudó a reconstruir todo el conocimiento de una generación entera. Y todo esto nos lleva a una pregunta central, ¿no? ¿Cómo es posible que una fe sobreviva, practicada en secreto durante generaciones? Pensemos un momento en la presión, en el miedo constante, y aún así tener la resiliencia para mantener viva una identidad, sabiendo que si te descubrían, significaba la muerte. Pues bien, la historia del Rabí Aguilar nos da, si no la respuesta completa, al menos una muy buena pista. Así que para entender a este hombre, a Mosé Aguilar, primero tenemos que meternos de lleno en su mundo. Y su mundo era, bueno, un lugar bastante oscuro, dominado por la sombra de la Inquisición, concretamente en Portugal, de donde venía su comunidad. Hay una palabra clave para entender todo esto: anusim. Ojo, no eran conversos por elección, para nada. Estaban obligados. Intenten imaginarlo. Vivir una doble vida durante, no sé, 3, 4 generaciones. De cara al público eran cristianos, pero en casa, en el más estricto de los secretos, enseñaban a sus hijos las tradiciones judías. Es alucinante. Y claro, el riesgo era brutal, constante y mortal. Un descuido, que un vecino o alguien del servicio te descubriera, y ya tenías encima una acusación de judaizar. ¿El final de esa historia? Pues a menudo era el auto de fe, un espectáculo público de puro terror, donde la sentencia más común era morir quemado en la hoguera. Así de crudo. Por eso, el texto original, con toda la razón del mundo, los llama héroes judíos. Es que no eran solo personas con sus creencias, no. Se estaban jugando la vida, literalmente, cada día por mantener su identidad. Y de ese crisol de valor, de esa resistencia, nacieron las comunidades que luego conseguirían florecer en lugares más seguros. Y ese lugar seguro, ese refugio, fue Ámsterdam. Después de tantísimo tiempo en la oscuridad, de repente la comunidad encontró una especie de faro de esperanza en los Países Bajos, un sitio donde por fin podían volver a ser quienes eran sin miedo. Esta cronología nos da una idea bastante clara de su increíble viaje. Fíjense cómo su vida está totalmente marcada por los grandes acontecimientos de la historia. Por un lado, la promesa de libertad en Ámsterdam. Por otro, la aventura de irse al Nuevo Mundo. Y siempre, la amenaza constante de la Inquisición persiguiéndole, obligándole a huir una y otra vez. Claro, en este nuevo ambiente de libertad, el talento por fin podía salir a la luz. Y el joven Mosé Aguilar, pues no tardó nada en despacar. La comunidad vio enseguida su potencial y le dieron la Aspaca, que era una beca de estudios que se reservaba solo para las mentes más brillantes. Estaba claro, era el comienzo de la carrera de un gran erudito. Pero la cosa no se queda en Europa, que va. La historia del Rabí Aguilar va mucho más allá. Fue un auténtico pionero. Formó parte de uno de los capítulos más atrevidos, diría yo, de la diáspora sefaradí, nada menos que la fundación de la primera comunidad judía en el continente americano. Se fue a Recife, en Brasil, junto a su maestro, el Rab Isaac Abohab de Fonseca. Y allí fue Hassan, es decir, el oficiante litúrgico de una comunidad que estaba literalmente haciendo historia. Piénsenlo, la primera comunidad judía organizada de las Américas. Estaban sentando las bases del judaísmo en todo un continente. Y aquí es donde vemos lo increíblemente frágil que era todo. Mientras Brasil estaba bajo dominio holandés, había tolerancia, la comunidad florecía, pero en 1654 todo salta por los aires. Los portugueses reconquistan la zona, y con ellos llega la Inquisición. De repente, la elección era simple y brutal. O huías o te enfrentabas a la muerte. Así que, claro, tuvo que huir de Brasil. El Rabí Aguilar regresa a Ámsterdam. Y es allí, a su regreso, donde empieza su etapa más productiva, la más prolífica. Es como si decidiera consolidar su legado ya no en un lugar físico, sino en algo mucho más duradero, el conocimiento que iba a dejar para todos los que vinieran después. 22. El número se dice pronto, pero es impresionante. El Rabí Aguilar escribió 22 libros, y ojo, la mayoría en español y portugués. ¿Por qué? Pues para que su gente, su comunidad, pudiera entenderlos directamente. Esto es una dedicación total a la idea de preservar y, sobre todo, de educar. Y sus libros no eran tratados abstractos para eruditos en una torre de marfil. No, eran herramientas súper prácticas. Escribió un manual de gramática hebrea, guías sobre leyes rituales, un tratado sobre la inmortalidad del alma para reforzar la fe,
y, algo que fue crucial, un tratado de retórica. Cada libro era una respuesta a una necesidad real, vital, de su comunidad. Esto demuestra que su compromiso era total. A pesar de que no era un hombre rico, ni mucho menos, él tenía clarísimo que la educación era la base de todo. Y por eso llegó a pagar de su propio bolsillo la impresión de su libro de gramática. Su objetivo era que el conocimiento del hebreo fuera accesible para todo el mundo. Ahora, de todos sus libros, quizás el más interesante, el que más nos dice sobre él y su tiempo, es su tratado de retórica. A primera vista puede sonar a algo muy académico, ¿verdad? Pero para su comunidad en ese momento era mucho más. Era una herramienta de supervivencia cultural. Y aquí está la clave de todo. La retórica no era solo para hablar bonito, no. Era el método, la herramienta para reconstruir un conocimiento que se había perdido. Aguilar lo que hizo fue entregar una especie de manual, un plan de acción para que los futuros rabinos supieran cómo ordenar ideas complejas y sobre todo cómo conectar con una generación que venía de la clandestinidad, con un conocimiento de su propia fe totalmente fragmentado. Y ese era el gran objetivo, el final del camino. Su trabajo no era puramente académico, era una misión de rescate. Estaba, de alguna manera, forjando a los maestros que esa comunidad necesitaba desesperadamente para volver a tejer los hilos de su propia cultura. Un legado de verdad extraordinario. Como siempre, es importante citar las fuentes. Este análisis se basa en un artículo de soysefardi.org, cuya fuente principal para este tema es alajá.org, un recurso fundamental para el estudio del judaísmo. Y si alguien quiere profundizar o verificar estos datos, hay fuentes externas muy buenas. Por ejemplo, la Jewish Encyclopedia tiene una entrada sobre Aguilar, Moses Raphael D. Y también es muy recomendable el libro Jews in Colonial Brazil de Arnold Wisnitzer. Al final todo esto nos deja con una reflexión. La historia del Raf Aguilar es un testimonio increíble de lo que significa la dedicación absoluta a preservar el conocimiento. Y nos obliga a preguntarnos, hoy, en nuestro mundo, ¿qué sabiduría de nuestros antepasados merece que la preservemos con esa misma pasión, con ese mismo nivel de sacrificio? Bueno, esperamos que este recorrido les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Recordamos que esta ha sido una publicación del portal soysefardi.org. Si les ha gustado y quieren descubrir más historias como esta, la invitación está hecha. Suscríbanse al canal de YouTube soysefardi.org y, por supuesto, si comparten este contenido en sus redes, nos ayudan un montón a que llegue a más gente. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.